de reunirnos, nos da la bendición de poder cantarle, alabarle y bendecir su nombre, exaltarle, porque a través de eso, hermano, también son cosas que confortan nuestro corazón. No solamente exaltamos al Rey de Gloria, sino también nuestros corazones son ministrados a través de la alabanza, a través de los cánticos. Por eso es que nos gozamos en ello, porque aún en eso recibimos bendición de parte de Dios. Y en esta mañana, hermano, vamos a estudiar un tema que lleva por título "Y después de la resurrección", puntos suspensivos, y después de la resurrección, y lo vamos a la escritura para basar nuestra enseñanza ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el capítulo 16, 4. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el capítulo 16, 4. ¿De acuerdo? Dice así la palabra de Dios en esta mañana: "Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de estas palabras que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa". Versículo 26. "Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio". Capítulo 16. "Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes". Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias una vez más en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros, Dios. Y en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo dándonos dirección, ayudando al predicador para que Dios eterno pueda entregar el mensaje de una manera fiel, de una manera clara, de una manera entendible, y que asimismo mis hermanos que las escuchan, Señor, quienes oyen, pueda ser recibida, Dios, con esa claridad. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que tu palabra pueda hacer el trabajo por el cual hoy tú la estás enviando a nuestras vidas, para que nuestros corazones puedan ser edificados, puedan ser confrontados, puedan ser confortados, y que, Padre eterno, podamos seguir creciendo a la imagen y a la semejanza tuya, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. La semana pasada, recuerde que celebrábamos, ¿qué cosa? La semana pasada, hermano, celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijimos que la resurrección es el evento central del cristiano, al igual que la crucifixión. Son los dos eventos
que forman la bisagra de la humanidad y de la fe cristiana, el antes y el después de Cristo. Y después de ser crucificado, hermanos, y sepultado, Jesús resucitó al tercer día, recuerden, venció la muerte y el pecado. También dijimos, hermanos, que este milagro de haber resucitado no solo confirmó, hermanos, su divinidad, sino que también por ese suceso aseguró la esperanza de vida eterna para todos aquellos que reconocen su pecado, rinden sus vidas a Cristo. Y en esa resurrección, hermano, es la base de nuestra fe y la razón por la cual nosotros podemos tener, una relación con Él. Por medio de eso, usted y yo podemos tener una relación con Dios, podemos tener una relación con Cristo. Amén. El apóstol Pablo, explicando a los corintios con respecto a la resurrección, porque había griegos ahí que no creían en la resurrección, les dijo lo siguiente. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer el 13, el 20 al 22. Primera carta a los Corintios. ¿Ya lo tiene? Primera carta a los Corintios 15, versículo 13 y versículos del 20 al 22. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana la fe de ustedes. Versículo 20, pero ahora el argumento de Pablo para explicar que si hay resurrección, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron o los que murieron, porque ya que la muerte entró por un hombre que es Adán, también por un hombre que es Jesús, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces, hermano, esa es la base de nuestra fe y la razón por la cual podemos tener una relación con Él y una seguridad de vida eterna. Después de esto, ¿verdad? Porque estamos haciendo una cronología pequeña desde el momento de la resurrección y cómo fueron avanzando los sucesos hasta nuestros días. Después de eso, después de que Pedro, recuerde que dijimos y terminamos diciendo hace 8 días que Pedro fue y se asomó a la tumba y vio las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado. Se fue maravillado, pero incrédulo de lo que había visto. Recuerde que Pedro dijimos que se asomó y dijo, bueno, Cristo resucitó, pero su corazón seguía incrédulo de lo que había acontecido. Ese mismo día, hermanos, Jesús se le apareció a 2 hombres camino a Emaús, y eso usted lo puede corroborar en Lucas 24, versículos del 13 al 35. Después de esto, hermanos, Jesús se apareció o permaneció en la tierra después de la resurrección 40 días después de ese acontecimiento, hasta antes de ascender al cielo, lo que registra el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, que dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Después de que Jesús estuvo esos 40 días con los discípulos, estuvo esos 40 días hablándole de lo relacionado con el reino de Dios, llega el día del Pentecostés. Después de la resurrección pasaron 50 días para llegar al día del Pentecostés. Y el Pentecostés, hermano, no es otra cosa que el número 50. El Pentecostés significa 50, y 50 es el número 50. O sea, cuando usted le dicen ahí el día del Pentecostés, es como una referencia, porque habla de que después de la resurrección pasaron 50 días donde los apóstoles y otros discípulos estaban, ¿verdad?, en el aposento alto, donde el Espíritu Santo desciende sobre estos seguidores que estaban ahí reunidos en Jerusalén. Y este evento, hermano, marcó el nacimiento de la iglesia cristiana. Este evento marcó el nacimiento de la iglesia cristiana y empoderó, hermano, a los creyentes para llevar, ¿verdad?, el mensaje del evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo, hermano, les dio el valor, les dio la sabiduría
para poder predicar y realizar milagros en el nombre de Jesús con la finalidad de confirmar la iglesia. La iglesia primitiva, hermano, hacía prodigios y milagros con el único fin de establecer la iglesia, de que recuerde que en el judaísmo, hermano, en la cultura judía, para que se pudiera corroborar que el profeta, el que era enviado de Dios, hacía milagros, hacía ciertas cosas que confirmaban que eran de parte de Dios, o que era Dios que lo enviaban. Cuando Jesús tuvo la plática con Nicodemo, Nicodemo le dijo a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no estuviera con él. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que la iglesia comenzó a realizar milagros en el nombre de Jesús para confirmación de que era de parte de Dios esa iglesia. Ahí nace la iglesia. Y entonces, hermano, con este suceso, la iglesia primitiva mostró compromiso profundo y radical con la enseñanza de Jesús y la expansión del evangelio. La iglesia primitiva, hermano, pudo tomar ese compromiso, y a pesar de enfrentar persecución, hostilidad, los primeros cristianos se mantuvieron firmes en su fe y continuaron predicando con valentía. Y es ahí donde la iglesia primitiva, hermano, es un ejemplo para nosotros de dedicación, sacrificio por la causa de Cristo. ¿Sí? Esto quiere decir que como hijos de Dios no siempre la vamos a pasar bien. No siempre vamos a estar en miel sobre hojuelas. La mayor parte de nuestra vida como hijos de Dios, si estamos comprometidos con el evangelio, si estamos comprometidos con Cristo, vamos a recibir persecución, vamos a tener conflictos con el mundo, vamos a tener hostilidad de parte del mundo para con nuestras vidas. ¿Por qué? Si es que usted y yo nos queremos mantener firmes y fieles a nuestro Dios. Y después de estos hechos, hermanos, que nos narra el libro de los Hechos, valga la redundancia, muchos a lo largo de la historia, hermanos, han sufrido este tipo de cosas. Han sufrido persecución, han sufrido rechazo, han sido martirizados, han sido perseguidos por su fidelidad a Cristo y a su evangelio. Recuerde lo que decíamos en alguna ocasión del canto de he decidido seguir a Cristo. Yo creo que es un canto que todos conocemos, y que cuando este hermano estaba siendo martirizado, cantaba, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo que le estaba aconteciendo es que sus adversarios le dijeron, niega a Cristo o matamos a tu familia. Y entonces él animó a su familia a no renunciar a su fe, a no renunciar a Cristo, y por eso sale de ahí ese canto. Entonces, él no negó a Cristo, él se mantuvo en firme en su fe, y terminaron matando a su familia. ¿Por qué? Porque uno puede mantenerse firme en eso. Primero, por el Espíritu Santo. Segundo, porque aquí tú y yo somos peregrinos nada más en esta tierra. En esta tierra no es nuestra morada final. Esta tierra no es nuestro hogar final. Estamos aquí de paso, y la muerte, hermanos, solamente es la transición hacia la eternidad con Cristo. Es por eso que en esa resurrección usted y yo confiamos y descansamos. Dice Jesús, yo soy la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hay una seguridad. El problema es que muchas veces actuamos como Pedro, ¿verdad? En incredulidad. Y así, aunque Pedro vio la tumba vacía, dijo, pues bueno, Dios resucitó, Cristo resucitó, pero se fue incrédulo a su casa. Entonces, en ese sentido, hermano, la iglesia se comprometió, y después de estos acontecimientos, muchos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, hermanos, han sido mártires por causa de Cristo. Y tú y yo no seremos la excepción si es que nosotros nos comprometemos como la iglesia primitiva y vivimos, hermano, para proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y defender las verdades del evangelio. Si tú y yo nos aferramos de esa manera, si tú y yo nos comprometemos de esa manera, tenlo por seguro que vas a sufrir persecución y hostilidad de parte de este mundo caído. Es por ello por lo que en el versículo 18 y 19 de nuestro texto base, vamos ahí a Juan 15, 18 y 19. ¿Qué es lo que sucede después de la resurrección? Bueno, ahora nos toca a nosotros padecer por causa de Cristo. Juan,
ahí le deja una marca, porque vamos a estar regresando a ese capítulo. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes, dice, fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Si usted fuera del mundo, hermano, el mundo lo amara. Pero como no es del mundo, el mundo lo va a odiar, porque ahora le pertenece a Cristo. Y algo que debemos notar, hermano, en este texto es que Jesús no está diciendo algo como una suposición. Jesús no está diciendo, bueno, supongamos que el mundo los va a aborrecer. No está diciendo, supongamos que el mundo los odia o el mundo los aborrece. Jesús está haciendo la afirmación de una verdadera, hermano, hostilidad de parte del mundo. Jesús está verdaderamente confirmando que por no ser del mundo vamos a sufrir penalidades por causa de Cristo. Él está verdaderamente, si nosotros somos verdaderamente cristianos radicales, como la iglesia primitiva, el mundo a tu alrededor, hermano, te va a aborrecer. Y el cristianismo que el mundo aborrece son los que están unidos con Cristo, son los que están unidos a la vid. A esos el mundo aborrece, y ese es nuestro primer punto, identificándonos con Cristo. Son los cristianos los que se identifican plenamente con Cristo, su obra y su evangelio, los cuales el mundo aborrece. Si tú y yo, el mundo no nos está aborreciendo, hermano, debiéramos hacernos una pregunta. ¿El Señor nos está dando tiempos de paz? ¿O nuestra vida no está haciendo ningún ruido en el mundo? ¿Estamos en un tiempo de tranquilidad de parte del Señor? ¿O mi vida es muy semejante a la del mundo, que no le estoy haciendo ningún ruido, ningún estorbo? Por tanto, el mundo no me aborrece. Por tanto, no tengo hostilidad de parte del mundo. Usted empiece a comportar como lo que es y lo que decimos ser como cristianos. Busque la santidad, la pureza, la integridad delante de Dios, y él va a ver si no el mundo se le viene encima. Cabe mencionar, hermanos, que estos cristianos, usted y yo, no somos perfectos, pero debemos manifestar un cierto grado del carácter de Cristo. Y debemos dar evidencia, hermano, que Cristo ha transformado nuestras vidas. Y en esa unión con Cristo y en esa manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas es que el mundo nos va a aborrecer. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted era inconverso, usted tenía muchos amigos muy cercanos que convivían todos los días y se hablaban y para acá y para allá. Y cuando usted se hizo cristiano, cuando usted le rindió su vida a Cristo y empezó a hacer lo que a Dios le agrada, de repente todos se desaparecieron. De repente dejaron de ser sus amigos, de repente dejó de ser su familia, porque dice la Escritura que los primeros enemigos eran los de su propia casa. Y de repente entonces nos voltearon la espalda porque ahora ya eres cristiano, te hiciste salta para atrás, ¿verdad? Dicen por ahí. Y entonces te empiezan a rechazar, empieza a haber una hostilidad de parte del mundo. Y hermano, déjame decirte que no solamente es en el mundo, aún mismo dentro de la iglesia. Cuando tú quieres llevar una vida recta y correcta delante de Dios, esforzándote porque no eres perfecto, seguimos pecando, no somos una máquina de hacer pecado, pero seguimos fallando, hermano, porque mientras vivamos en este cuerpo que se corrompe, lo seguiremos haciendo. Por eso Juan en su primera carta dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En la segunda carta, si no me equivoco, dice: pero si uno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, dando a entender que aún siendo redimidos, aún siendo salvos, aún siendo nacidos de nuevo, vamos a pecar en algún momento. Porque mismo Juan dice, y el que dice que no ha pecado, no conoce a Dios. No conoce a Dios y la verdad no está en él. Entonces el que se sienta demasiado puro, dice la Escritura, mire que no caiga. Mire que no caiga, porque también no estás exento de pecar. Entonces, en ese sentido, hermano, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a voltear la espalda. Y ese aborrecimiento, hermano, no siempre se manifiesta de la misma manera ni en la misma intensidad. Muchas veces se manifiesta simple con una hostilidad abierta o inclusive agresiva, hasta un menosprecio, un aislamiento, es decir, se separan de ti, te decía, aún dentro de la iglesia. Cuando tú quieres hacer o vivir en pureza o vivir en santidad, muchos se van a apartar de tu lado, aún estando dentro de la iglesia. Tristemente,
pero aquellos que se apartan son los que no quieren llevar una vida en integridad y en rectitud delante de Dios. Entonces, de cualquier modo, hermano, de una u otra forma, de la manera que pueda venir ese aborrecimiento, sin embargo, va a venir. Ahora, si Cristo, nuestro Rey y Salvador, sufrió el desprecio del mundo al grado extremo, hermanos, de ser clavado injustamente en una cruz, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que nos va a pasar algo diferente siendo sus seguidores? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que a nosotros el mundo nos va a tratar de manera más compasiva? De ninguna manera. Por eso dijo Jesús, el siervo no es mayor que su amo. ¿Sí? ¿Acaso tú y yo somos mejores que Jesús? La respuesta es no. Y si a él, hermano, le pusieron una corona de espinas, ¿qué te hace pensar que a ti te van a poner una corona diferente? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros nos van a poner una corona diferente? Entonces Jesús más adelante dice, estas cosas les estoy diciendo para que cuando lleguen no les tomen por sorpresa. Jesús, pero ¿por qué a mí? Si yo mira, me esfuerzo, me levanto temprano para ir a la iglesia, leo la Biblia todos los días, qué bueno que lo haga. Pero Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pues porque Jesús ya dijo que nos iba a pasar. Por eso Pedro dijo, no se sorprendan cuando venga la prueba de nuestra fe, como si una cosa extraña les estuviera aconteciendo. No, ¿por qué? Porque fue algo que Jesús ya dijo. Después de la resurrección, hermano, nos toca vivir todo esto. Nos toca vivir todo esto. Mateo capítulo 10, versículo 25, búsquelo ahí, por favor. Mateo 10, 25. Mateo capítulo 10, versículo 25 dice, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de la casa? ¿Por qué entonces esperamos que a nosotros nos vaya mejor que a Jesús? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Mateo 10, 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Empezamos muchas veces, hermano, a lo mejor no ha sido de una manera grave que los de tu casa se pongan en contra de ti, hermano, pero hemos escuchado testimonio que dice, ¿sabes qué? Tú por haberte convertido a Cristo, tú ya dejaste de ser mi hijo. Así que como vas, agarra tus cositas y vete. Y a veces muchos hermanos, dentro de alrededor del mundo, hermano, dentro de la Iglesia Universal de Cristo, padecen cosas mayores que las que tú has podido pasar. Hermano, sectas como el Islam, como ese tipo de sectas, hermano, los mata a sangre fría. Nosotros todavía vivimos en un continente donde no hay una persecución como tal. Pero hermano, que si llegase, debemos estar firmes en Él, porque en Él estamos seguros. Amén, aunque no diga amén. Gloria a Dios. Ahora escucha esto, hermano. La esperanza que tenemos al estar unidos a la vid, que es Cristo, es que al final de cuentas, la persecución que podamos pasar, todo este aborrecimiento, todo este rechazo, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hermano, toda esa persecución, todo lo que tú pudieras pasar, no se trata de ti. Es que a mí me están persiguiendo. No, no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo al que mora en ti. ¿Qué es lo que le sucedió a Pablo cuando iba camino a Damasco? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, pero cuando Cristo se le aparece, ¿qué le dice? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? ¿Por qué te pones con Sansón a las patadas? ¿Piensas que vas a ganar de alguna manera, Pablo? Estás equivocado. Y dice que Pablo cae del caballo, ¿verdad? La luz lo enceguece, y usted se sabe la historia, y si no lea ahí Hechos 11, me parece, 9, por ahí capítulo 9, donde está la conversión de Pablo. Pero, hermano, si a usted lo persiguen, no lo están persiguiendo necesariamente a usted, están persiguiendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, en ese sentido, tenemos la garantía de que Cristo va a ajustar cuentas siempre contra aquellos que nos persiguen. Ahora, recuerda que cuando nos convertimos al Señor, hermanos, nos pasamos del lado del bando enemigo hacia el lado hacia el bando ganador, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, al voltearle la espalda al enemigo, al voltearle la espalda al mundo, el mundo, hermano, lo va a perseguir. El diablo le va a hacer la vida de cuadritos.
porque usted ya no le sirve. Usted ahora es esclavo de Cristo por amor, ya no es esclavo del pecado, ni es esclavo de Satanás. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, somos esclavos de Cristo. Versículo 19 de nuestro texto base dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tú no tendrías ningún conflicto con el mundo. El mundo no se conflictuaría contigo, pero como no eres del mundo, el mundo tiene conflictos contigo. Pero como no son del mundo, dice Jesús, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Sí? Y aunque nosotros no hemos recibido a lo mejor tal odio, hermano, no es que el mundo no nos odie. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el mundo ¿por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Si tú pudieras ir allá afuera y decirle, oye, ¿tú por qué odias a Jesús? ¿Qué crees que te diría la gente? Yo no odio a Jesús. ¿Sabes por qué no odia a Jesús? Porque no conoce al Jesús de la Biblia. Ese es el problema. Porque hoy muchos hermanos se han formado a un Jesús complaciente. Hoy muchos se han formado a un Jesús que no los va a enviar al infierno. Un Jesús que les va a pasar por alto, ¿verdad? Sus pecados. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el rechazo del pecado. Y aquí, hermano, vamos a ver un poco del sentido común. Vamos a usar un poco el sentido común, la lógica. Recuerda que en algún momento decíamos que la lógica y el sentido común no están peleados con la Biblia. Recuerda que lo decíamos, y este es un buen ejemplo, una buena ilustración. Si Jesús, hermanos, murió en la cruz por causa de nuestros pecados, ¿qué nos hace pensar que Él va a pasar por alto nuestros pecados? Llámese como se llamen. Si Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que Jesús va a pasar por alto nuestros pecados? Cualquier pecado que sea. ¿Qué nos hace pensar que Él va a dejar sin castigo al culpable? Es ilógico, es irracional. Si Jesús murió por el pecado, Jesús no va a decir, bueno, ya te la paso, ¿verdad? En la Biblia no dice, bueno, te la paso, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Así no dice la Escritura. Aquellos que no quisieron corregir su pecado, dijo, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Lánzalos al lago de fuego. Hermano, ¿por qué crees que tú y yo, Jesús nos vaya a perdonar? Ahora, como hijos de Dios, no buscamos hacer el pecado. Combatimos en contra del pecado porque queremos agradar a Dios. El mundo no combate contra el pecado, hermano. El mundo se deleita en el pecado. Tú y yo, cuando estábamos alejados de Cristo, nos deleitábamos en el pecado. ¿Cierto o no? Y el que diga que no, que tire la primera piedra, ¿verdad? Todos, hermanos, nos deleitábamos de alguna manera en el pecado, en los vicios, en los placeres de este mundo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne. Todos, hermano, todos. Por eso mismo Cristo nos rescató, porque éramos pecadores y Él vino a morir en la cruz por el pecador. Es que ahora nosotros somos redimidos por causa de ese sacrificio. Entonces, usando la lógica, Cristo no va a pasar por alto nuestros pecados. Como decía el salmista, Él es tardo para enojarse. Él es rico en misericordia. Su fiel amor ahí está, siendo pacientes con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermano, el hecho de que tú y yo como hijos de Dios lleguemos a pecar, Él está siendo paciente para contigo, para que te arrepientas. No creas que el hecho de que el juicio no viene en el momento inmediato, o que pasaron tiempo y no ha venido el juicio, no es porque Cristo ya se le olvidó, no es porque al Padre ya se le olvidó, es porque ha sido paciente contigo, esperando a que te arrepientas de tu pecado. Por eso David decía, la mano del Señor pesaba contra mí. ¿Por qué? Porque David no se había arrepentido. Pasó como un año, año y medio, hasta que entonces el profeta Natán fue y le dijo, oye David, ¿te acuerdas? Y le platica la historia. Y es hasta donde David dice, bueno, sí, ya me descubriste, Señor, pues ahora me arrepiento. Sin embargo, Saúl no fue así. Saúl dijo, Samuel, hónrame ante los hombres. No importa que Dios me rechace, con que quede bien con los hombres, está perfecto. Y muchos buscan eso, hermano. Quedar bien con los hombres en lugar de quedar bien con el Padre. Pero debe haber la humildad de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo aborrece a Jesús? Al Jesús de la Biblia,
porque los confronta con su pecado siempre. Amén. Y en ese sentido, escucha esto. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que sigas llevando una vida de pecado. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que tú y yo sigamos llevando una vida de pecado. Él murió para que por su muerte, hermano, fuéramos librados de la ira de Dios, para que por su muerte fuéramos librados de la esclavitud del pecado. Entonces, Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas? La respuesta es no. Si somos hijos de Dios, no podemos permanecer en pecado. Y es ahí donde el mundo aborrece a Jesús, a sus ministros, a su iglesia, porque ambos hermanos exponen sus pecados a través de la fidelidad al Evangelio y a su palabra. Por eso es que el mundo nos aborrece. Por eso es que cuando tú vas y le predicas a alguien, es apático a la palabra de Dios, es apático a lo que tú le mencionas del Evangelio. No quiere escuchar el Evangelio, no quiere que su vida sea gobernada por Cristo. Tú le puedes hablar de Cristo y de la palabra y puedes estar escuchando de alguna u otra manera el Evangelio y no rindes tu vida a Cristo porque no les gusta que gobiernen su vida. Porque no son de Cristo, son del mundo. Versículo 21 y 22 de nuestro texto base dice, pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sí? Versículo 21 y 22 de Juan 15. Ahora, pareciera, hermanos, que este texto está diciendo que si Jesús no hubiera venido, el mundo no tendría pecado, ¿cierto o no? Pareciera que dice eso. Sin embargo, hermano, lo que Jesús está diciendo es que porque el mundo ya era pecador, es que tuvo que venir para morir en la cruz del Calvario, morir por la culpa de los pecadores, para que el juicio de Dios no cayera sobre la humanidad, sino cayera sobre Cristo. Es porque el mundo ya era culpable de sus pecados y era culpable de juicio que Jesús tuvo que venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Jesús vino, porque el mundo ya era pecador. Y es en esa venida, hermano, que Cristo hace al hombre más culpable de un pecado en particular, que rechazan, hermano, la revelación que Dios trajo por medio de su Hijo. Hermano, la crucifixión no solamente, hermano, sirvió ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. La crucifixión sirvió para que el hombre el día de hoy no tenga excusa delante del Dios. El hombre no se puede excusar, decir, ay, es que yo no sabía que Jesús había muerto por mis pecados. Y eso lo hace doblemente culpable. Entonces, es para que el mundo pueda reconocer. Por eso es que cuando usted y yo venimos a Cristo, reconocimos que Cristo había muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nosotros en ese arrepentimiento dijimos, Señor, perdona mis pecados, dame salvación, dame vida eterna. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Si no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, vamos a buscarlo. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, dice de esta manera, pues lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él, cometiendo injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Versículo 19. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo.
El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Dios se reveló al ser humano a través de ¿qué? De la naturaleza, de lo creado. Así que el ser humano no tiene excusa de decir, ay, es que yo pensé que Dios no existía. Bueno, que Dios no existe, Dios es. Lo hemos dicho. Pero de una manera natural, el ser humano se da cuenta a través de la creación de que Dios es real, por lo tanto no importa si el ser humano le llama la fuerza superior, no importa si el ser humano le llama la naturaleza, el poder de la naturaleza, no importa que el ser humano le llame como le llame, Él es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, y Él se ha manifestado al ser humano a través de esa misma creación, por lo cual el hombre es inexcusable delante de Dios de decir, Señor, no lo sabía. Es inexcusable. Entonces, después de la venida de Cristo, que es la perfecta revelación de Dios, la culpabilidad humana aumenta, hermanos. Sin embargo, aún con esta revelación, el mundo sigue rechazando al Hijo, y es por ello por lo que el mundo aborrece a Jesús, porque Jesús siempre los va a confrontar con su pecado. Y hablándolo en términos coloquiales, es como aquello que decimos muchas veces, ¿a quién le gusta que les digan sus verdades? ¿Verdad? ¿A quién nos gusta que nos digan nuestras verdades? Pues a nadie. ¿Y por qué no nos gusta que nos digan nuestras verdades? Porque hay orgullo en nuestras vidas. Porque no hay humildad en nuestras vidas para poder recibirlo y poder corregirlo. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? Todo aquel que le gusta vivir en tinieblas, escucha esto, todo aquel que le gusta vivir en tinieblas, que vive haciendo lo malo en todas sus formas, desde promover la discordia entre hermanos, el chisme, la mentira, la murmuración, la falta de perdón, los homicidios, los hurtos, es porque aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el mundo aborrece a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús reprende nuestras obras malas para el bien nuestro. Pero el mundo no quiere venir porque el mundo le gusta vivir así. Le gusta vivir de esta manera. Hermanos, la luz de Cristo hace más evidente el pecado del mundo, hace más evidente el pecado de la persona. La luz que brilla de Cristo hace que todo sea claro, hace que todo sea visible, hace que todo sea expuesto. De manera que el ser humano solo tiene dos opciones, hermano, cuando se enfrenta a Jesús. El ser humano solamente tiene dos alternativas. La primera es ir a Jesús en fe, buscar a Jesús en fe, ir en ese arrepentimiento, pedir perdón por sus pecados y pedirle que lo salve. Esa es la primera opción. La segunda opción es aborrecerlo con todas sus fuerzas y de esta manera también aborrece al Padre al cual lo envió. Cuando tú no reconoces tu pecado, estás rechazando a Cristo y estás rechazando al Padre. Y de cierta manera estás aborreciéndolo. Estás diciendo, Jesús, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú guíes mi vida. ¿Sabes qué, Jesús? Yo quiero vivir mi vida así como le estoy llevando. ¿A ti qué te interesa? Cuando tú no quieres obedecer, entrar en la línea de Cristo, en la línea de su palabra, estás diciendo esas cosas, aunque por tu boca no lo digas, pero tus acciones lo están diciendo. Cuando Jesús corrige algo en nuestras vidas, es para parecernos más a Él. Pero cuando tú y yo nos rehusamos, hermanos, a corregir, le estamos diciendo, tú no te metas. Yo sé cómo llevar mi vida. Yo sé cómo hacerle. Yo tengo un mejor plan que tú. Es lo que le estamos diciendo al Señor. Por eso dice Hebreos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Porque eso es lo que nos conviene, hermanos. Y esa es la respuesta que tú y yo tenemos que dar ¿a qué? A su palabra, en obediencia a su evangelio. Si es que somos hijos de Dios. Amén. Versículo 23 y 25 de nuestro texto base dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre.
si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que su escritura, que está, escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Entonces, podemos concluir, hermano, que después de la resurrección, tú y yo, como iglesia de Cristo, seremos también rechazados y aborrecidos por aquellos a quienes les hace ver su pecado, hermano. Tú vas a ser aborrecido por aquellos que les haces ver su pecado. Eso es indudable. Eso es indudable. Por aquellos que tú los confrontas con su mala manera de vivir, con aquellos que los confrontas con su pecado y no se quieren arrepentir. Por eso muchos hermanos buscan iglesias donde les endulcen el oído. Por eso muchos buscan iglesias que les dicen lo que quieren oír. No les gusta, ¿verdad?, las iglesias que los confrontan con su pecado y que los quieren meter en un orden, el orden de Cristo, para el bien de ellos. Y todo esto porque no quieren venir a la luz, porque prefieren vivir vidas dobles, vidas impuras, vidas sin perdón, vidas religiosas, vidas en apariencia, porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas. Vidas como la vida de la iglesia de la Odisea, como dice MacArthur en uno de sus libros, y cito lo que dice: la iglesia de hoy está llena de hombres y mujeres que nunca se han arrepentido y han creído para salvación en el Señor, pero que no obstante están convencidos de que están bien con Dios y que no sufrirán su juicio. Algunas de estas personas se sientan semana tras semana bajo la enseñanza de la palabra de Dios, indiferentes a su verdad e inconscientes de la verdadera condición de sus corazones. No creen que permanezcan perdidos en sus pecados. No hay mucho que se pueda decir o hacer para convencerlos de su necedad o de su necesidad de salvación. Fin de la cita. Hay personas que viven de esa manera, viven creyendo que están bien delante de Dios porque hacen ciertas cosas buenas, pero no ven la realidad y la verdadera condición de su corazón y de su necesidad de salvación y de su necesidad de arrepentimiento. Piensan que por predicar, piensan que por enseñar, piensan que por simplemente servir dentro de la iglesia están bien con Dios, pero se cegan de tal manera que no reconocen la verdadera condición de su corazón. Punto número 3. El testimonio del Espíritu Santo, y vamos ya casi terminando en este día. Versículo 26-27 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Y esta es una de las promesas, que se cumplirán después de la resurrección. Era una de las promesas que tenía que venir la resurrección para que entonces la promesa del Espíritu Santo pudiera ser una realidad de nuestras vidas. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante, hermano, donde habla de que Él iba a ascender al cielo y entonces vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, que ahora mora entre nosotros, para que como creyentes podamos dar testimonio de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, usted y yo podemos dar testimonio de Cristo para permanecer firmes en medio de las pruebas, en medio de la persecución, pero también para que podamos permanecer fieles a Él. El Espíritu Santo es quien nos guía, hermanos, a toda verdad, y es quien nos ayuda que nuestras vidas puedan ser vidas que agraden a Dios, para que nuestras vidas puedan dar gloria a Dios, y en medio de la persecución, en medio de lo que se levante contra nosotros, contra su iglesia, podamos permanecer firmes y fieles a Él. Y en este sentido, escucha esto: nadie puede vivir una vida que agrade a Dios si el Espíritu Santo no mora en él. Nadie puede vivir una vida que agrade a Dios si el Espíritu Santo no mora en él. Y para que esto suceda, el Padre que está en los cielos debió haberlo atraído hacia su Hijo
para poderle dar salvación. Hermano, nadie puede agradar al Padre si simplemente el Espíritu Santo no está morando en él. Por eso es que muchos piensan que viven la vida de Cristo, pero no se dan cuenta que el Espíritu Santo no mora en ellos. Por sus acciones, por su forma de pensamiento, por su falta de arrepentimiento. Y entonces es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo en el mundo a través de los cristianos. Es por ello, por lo que, hermano, cuando Pedro y los apóstoles fueron presentados ante el concilio, ahí en Hechos 5:29, y fueron azotados, dice la Escritura, pero para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, es por medio del Espíritu Santo, hermanos, que ellos pudieron decir: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Es por ello que ellos pudieron decir esas palabras. Hermano, porque alguien sin el Espíritu Santo lo azotan por haber dicho alguna palabra de las Escrituras y dice: no, me retracto. Y muchos dentro, hermano, de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo los ha llevado a permanecer firmes y fieles. Muchos cristianos en el Coliseo romano, hermanos, fueron lanzados a los leones y los leones se los comieron. Dime, ¿tú has pasado algo así? Y hermano, vivimos muchas veces en una pasividad, como iglesia, como cristianos, como individuos, que a veces surge la necesidad, ¿de qué? De que el Señor traiga una persecución a su iglesia, para que la iglesia salga del confort, salga de la pasividad, salga de la rutina y podamos despertar y que el fuego del Espíritu Santo sea avivado en nuestros corazones. Punto número 4, y con eso terminamos. Persecución y firmeza, capítulo 16 de Juan, 1 al 4. Del 1 al 4 dice, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho, estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas, y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Y en estos pasajes, hermano, en este pasaje hay 3 cosas que quiero resaltar para terminar. Versículo 1 y 2 dice: les he dicho estas cosas para que no dejen de confiar en mí. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y lo que Jesús está haciendo es una advertencia sobre la persecución que iba a venir después de la resurrección. Cuando Jesús, antes de irse, les dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, entonces me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y hermanos, muchas veces hay personas que hacen este tipo de cosas, que buscan perjudicarte pensando que así hacen una obra buena delante de Dios. Es que vamos a descubrir a los falsos. Es que vamos a descubrir a los impostores. Y entonces piensan que de esa manera están haciendo una obra buena delante de Dios. Ahora, si nos vamos a un extremo, pues no, los musulmanes, hermano, matan a los cristianos. Porque piensan que de esa manera rinden es un atributo hacia Dios, es como dice el texto, versículo 2, los expulsarán, llegarán, dice que los maten, pensarán que así rinden un servicio a Dios. Hermano, y piensan que porque entonces ponen ahí en el Facebook, estos son los falsos, estos son los no sé qué.
Y tengan cuidado con estos, porque esto es esto, piensan que de esa manera rinden un servicio a Dios. Hermano, cuando dice la Escritura, si tú sorprendes a tu hermano en un pecado, si tú que eres espiritual, no le dice públicalo en el Facebook, no le dice habla con los de la congregación para exhibirlo. Dice tú que eres espiritual, dice ve y repréndelo, es decir, amonéstalo, platica con él, habla con él, dile que has visto que tiene una mala conducta, has visto que lo has estado observando y ha estado cometiendo algunos pecados, ve y restáuralo, dice con espíritu de mansedumbre. No dice, entonces atáquense en las redes sociales, entonces divúlgalo a toda la iglesia. Entonces, ¿por qué dice la Escritura? Cuidándote de que tú también no seas tentado o caigas en lo mismo. Hermano, porque tú y yo no estamos exentos de no pecar. Ahora, la Biblia no dice, solápale su pecado. Dice, tú que eres espiritual, es decir, tú que estás maduro en Cristo, tú que eres maduro en el Señor, tú que conoces las Escrituras y eres persona madura en el Señor, ve y habla con Él. De hecho, las Escrituras también Jesús dijo, si algo tienes contra tu hermano, ve y arregla las cosas. Ve y platica con él. Si te obedece, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, si sigue de tremendo y si sigue aferrando a su pecado, a su falta de perdón, ¿qué dice? Ve con otro. Y si después de ir con otro no te hace caso, ve con otro. Y si después de eso que no te hace caso, dice, dilo a la iglesia. No lo publiques en el WhatsApp, no lo publiques en el Facebook. No dice eso. Pero ¿por qué actúan estas personas de esta manera? Dice versículo 3, esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a mi Padre. Ese es el hecho. Cuando tú desconoces las Escrituras, cuando tú desconoces el proceder de Dios para cada situación dentro de su iglesia, hermano, tú actúas de esa manera. Por eso tengamos cuidado de tener y adoptar un espíritu farisaico. El espíritu farisaico no entra ni deja entrar. El espíritu farisaico solamente señala sin ver sus errores. Ese es el espíritu del fariseo. Y la razón es que ignoran, dice Jesús, esa gente hace este tipo de cosas pensando que de esa manera sirven y rinden un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque ignoran cómo obra el Padre, porque ignoran la magnitud de la misericordia de Dios. Porque esas personas dicen, Señor, que les caiga todo el peso de tu juicio, pero cuando me toque a mí, Señor, sé compasivo, por favor. Conmigo no te pases tanto como Él. A Él sí dale con todo, pero a mí no. ¿Por qué? Porque desconocemos, hermano, las Escrituras. Y aun cuando las conocemos, las manipulamos a nuestro antojo. Y eso es una evidencia de los falsos maestros que persuaden, que son sutiles para hacer que las mentiras parezcan verdades. Y tergiversan las Escrituras para sacar el propósito por el cual la tergiversan y poder aprovecharse de los incautos, dice la Escritura, de los indoctos, de los que no están adiestrados y ejercitados en la palabra de Dios. Número 3, el propósito de la advertencia. Versículo 4 del capítulo 16, pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya les había dicho esto, para que cuando suceda, dice Jesús, pues no les caiga de raro, ¿verdad? Cuando empieces a ser atacado, cuando empieces a ser perseguido, cuando empiece el mundo a ser hostil, estas personas que no conocen a Dios y que piensan que le rinden un servicio a Dios, que empiezan a atacarte, que empiezan a hablar de ti, entonces, ¿qué cosa dice Jesús? Bueno, se los digo para que no les caiga de raro. Esas cosas van a suceder si tú realmente te mantienes firme y fiel a su palabra. Entonces, podemos concluir, hermano, diciendo que después de la resurrección y en la época que nos ha tocado vivir, la persecución, el rechazo que enfrentamos como seguidores de Cristo es una prueba de nuestra fidelidad y compromiso para con Él y su palabra. Hermano, comprométete con Cristo y su palabra y vas a ver una realidad en tu vida esto. Vas a ver una realidad.
Pero Jesús no lo hace para espantarlos, no los hace para decir, bueno, Señor, entonces si va a ser de esa manera, entonces ya no le entro. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, medítelo, siéntese, calcule el costo, y después de haber hecho eso, entonces sígame. Pero no me sigas por emoción. No me sigas nada más porque pareciera que al principio es bonito. Hay un precio a pagar, hermano, por ser fieles a Cristo. Hay un precio a pagar por ser fieles a su palabra, fieles a su evangelio. Hay un precio a pagar. Que todos los que han permanecido de esa manera, hermano, han sido fieles. Los apóstoles mismos, Pablo decapitado, Isaías aserrado, partido a la mitad. Muchos reformadores quemados en la hoguera, creyendo que de esa manera le rinden un servicio a Dios. Entonces, animémonos, hermano, y continuemos proclamando el evangelio con valentía y viviendo vidas que reflejen el carácter de Cristo, confiando en que al final la gloria, hermano, de Dios será revelada y nuestra recompensa será grande en los cielos. Tu recompensa será grande en los cielos. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darles a cada uno por el trabajo que han hecho en esta tierra, por haber sido fieles a mí, por haber trabajado para mí, por haber sido fieles a mi palabra, a mi evangelio. Yo vengo para darles un galardón a ustedes. Amén. Y si no te emociona eso, a mí sí, hermano, a mí sí. Porque no hay nada que pueda sufrir en esta tierra que sea mayor al sufrimiento del infierno. Pero por Cristo, hermano, hemos sido rescatados de Él. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a través de todo esto tú nos adviertes lo que después de tu resurrección, los que hemos vivido de ese tiempo para acá, en las diferentes épocas de esta vida, Señor, en los diferentes siglos de esta vida, Padre, hemos sufrido por causa tuya y seguiremos sufriendo. Señor, solamente te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles y firmes a tu evangelio, no importando las circunstancias, Señor. Porque al final del día, cuando esto llegue, Señor eterno, sabemos que tu Espíritu Santo estará ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos esa fe que necesitamos en ese momento, para alentar nuestra confianza en ti, para que, Padre eterno, podamos permanecer firmes y fieles a ti. Y como decía el canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien damos toda la honra y toda la gloria en este día. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.